Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el torneo de Linares 1991. Bueno, no es un torneazo que ocurrió en aquella época. Si recordáis unos cuantos vídeos para atrás, traje una partida espectacular entre Ivanchuk, que llevaba las piezas blancas, y Kasparov. Correspondía a la primera ronda y esta partida corresponde a la cuarta. Ivanchuk en esta ocasión lleva las piezas negras y con piezas blancas Gata Kamsky. La verdad que el torneo fue espectacular y aparte de Kasparov, el propio Ivanchuk o un jovencísimo Gata Kamsky, que ya era gran maestro, pero lógicamente pues más joven, sin gran experiencia en este tipo de torneos, pues se encontraban Karpov, Anand, Yusupov, y poco a poco iremos trayendo más partidas de este espectacular torneo. Además, coincidiendo con el Campeonato del Mundo, que llevamos 3 tablas, en la primera y tercera se jugó ese anti-Marsal. En esta partida vamos a ver todo lo contrario, un ataque Marsal brillante como pocos. Por lo tanto, ya en el tablero, por parte de Gata Kamsky, E4, a lo que Ivanchuk responde con E5. Para entrar en el ataque Marsal, pasamos por la apertura española con la defensa Morphy, se ataca al alfil, este se retira a 4 y tras caballo F6 enroque en corto. Lo hemos visto el tema del peón de 4, que es capturable, pero tampoco conduce a ganar un peón ni mucho menos, ya que luego se recupera. Pero bueno, pues lo hemos traído en las partidas anteriores y tras estos movimientos, alfil E7, torre E1 y B5. Se ataca al alfil, este se retira a B3 y tras enroque en corto, en la primera partida Nepomniachtchi jugó H3, conocida como bueno, pues la línea principal del anti-Marsal. También se puede jugar a 4, en el que las blancas, como ocurrió en la tercera partida, tienen que hacer algo al respecto sobre este peón, sobre este peón en A4 en el flanco de dama, pero en esta ocasión se juega C3 por parte de Kamsky. Por lo tanto, es una invitación a entrar en el ataque o gambito Marsal, en el que las negras pues rompen en el centro, abriendo todas sus líneas a cambio de un peón y tener bastante desarrollo con sus piezas. Tras estos movimientos, E por D5, ataque sobre el caballo de C6, caballo por D5, y es este el peón que se entrega, ¿no? Caballo por E5, caballo por, y tras torre por E5, de momento hay doble ataque por parte de las blancas a este caballo. Se juega C6, aunque la partida que lleva, o gracias a Frank Marsal, mejor dicho, en el año 1918, que la planteó por primera vez tras tenerla varios años en el cajón ante José Raúl Capablanca, ahí es nada, pues se jugó caballo F6. Luego estudios, sobre todo a alto nivel y de élite, ¿no?, de gran maestro, pues se ha considerado que C6 es más correcto. Si nos vamos de hecho a las bases de datos rápidamente de chess.com, y no lo tenía preparado, disculpad, y en vez de filtramos por el año más antiguo, está en la primera partida en el año 1918, pues esta partida que comentamos, la anterior que habéis visto pues no tiene año y bueno, pues por eso sale pues más antigua que esta, pero esta es la primera vez que jugaron este ataque Marsal con D5 por parte de las negras. Frank Marsal, disculpa que está un poquito descuadrado, como siempre, y José Raúl Capablanca, y es un partido espectacular. Os lo dejo en el enlace que bueno, pues de la descripción del vídeo para que podáis ver la partida. Y aquí, por ver rápidamente una línea muy aguda y muy rápida, pues este movimiento ni mucho menos es malo. El tema es que, bueno, pues va a activarse muy rápidamente las piezas negras. Se puede jugar de 4, no para defender la torre, ya que se puede expulsar más fácilmente, pero sí para comenzar o permitir el desarrollo de varias piezas vía de 2. Tras estas jugadas, alfil de 6, y lo normal o lo mejor es traer la torre a 1. Os dejo también en la descripción un enlace a la teoría, y la partida o la línea podría seguir con caballo G4. Se amenaza capturar al menos un peón en H2 por parte del alfil y el caballo, y tras estas jugadas, si haces H3, tienes ya la fuerte dama H4. Si peón por, la dama puede entrar en H2 acompañado del o defendido, mejor dicho, por el alfil, y en caso de defenderse con las blancas con dama F3, existe caballo por F2. Se entrega la pieza dama por F2, y aquí las negras podrían incluso
intentar que caiga en una trampa las blancas alfil H2. No se puede capturar ya que caería la dama en F2, pero sí alfil G3, que parece pues muy lógica con doble ataque, una de las dos piezas o las dos, o la torre puede caer, vaya, si se retira la dama están perdidas, ya que dama por F7 se da jaque y es un cañón, ¿no? Como vemos, el rey no puede capturar gracias a la defensa del alfil de B3, y si torre por F7, torre E8 es mate. Por lo tanto, para ambos bandos tiene muchísimas líneas. Esta es algo más corta de lo que pasa en esa partida del año 1918, pero la vais a disfrutar un montón, ya que bueno, pues es tremenda, ¿no? En esta ocasión, como decimos, se juega ya en el año 1991, C6, ya que había un doble al caballo por parte de la torre de alfil, y tras estas jugadas D4 por parte de Kamsky, bueno, pues permitiendo el desarrollo de alguna de sus piezas, ¿no? Alfil D6, torre E2, y aquí hay igualdad en la posición. Esto pues lógicamente todavía pues es teoría, y aquí Ivanchuk juega alfil G4, toca la torre y a la dama, F3, también quizás evitando algún tipo de salto con el caballo F6 que lleva a G4 como hemos visto anteriormente, también pues controlando las piezas blancas, varias casillas quizás importantes, y el alfil se retira a H5. Tras estos movimientos, Kamsky decide eliminar el caballo de Ivanchuk a fin de que, bueno, pues es una pieza que ya está colocada en el medio del tablero. Como vemos, la falta de desarrollo es total por parte de las blancas, y caballo D2. Bueno, pues hay que empezar por algún lado. El caballo bloquea prácticamente junto con la torre a la dama. Vamos a ver que sale por B3, y quizás la idea de este caballo va a ser venir a F1 para poder empezar a respirar, sobre todo quizás en la casilla de G3, ¿no? Ya que, bueno, pues estaría por un lado bloqueando al alfil de casillas negras, y de alguna manera pues también incluso tocando este alfil si está en la posición. Y vamos a ver lo que hace Ivanchuk, ya que este posible desarrollo lo tendría pensado. Juega F5 de momento, y tras dama B3, atacando al peón de D5, se juega alfil F7 para defender dicho peón. De momento caballo F1, pero tras F4 pues no permite el desarrollo de dicho caballo. Como vemos también, cuando el caballo estaba en D2 tampoco podía venir a C4 y E4, el control por parte de las negras es total, y tras estos movimientos tampoco el alfil pues tiene mucho recorrido, solamente puede venir a D2, y de hecho lo hace en la próxima jugada. Dama D7 desarrollando, conectando torres y también defendiendo este peón de B5 para empezar por parte de Ivanchuk con un ataque o un avance de sus peones en el flanco de dama. Mientras tanto, Kamsky lleva su segunda torre a la columna abierta, teniendo total control o no, porque si empiezas a contar o a revisar las casillas donde puede ir la primera de las torres, pues como vemos, ambos alfiles controlan varias casillas, y los peones junto con la torre y la dama el resto. Por lo tanto, estas torres están no controlando una columna que están ocupando, y además está abierta y con dos torres. Por lo tanto, es brutal. Tras estos movimientos, la partida continúa con A5, A3, creando debilidades, pero de alguna manera pues quizás contrarrestando un B4, aunque de momento el movimiento que se hace es A4. Se expulsa a la dama, esta viene a D1, y fijaros que nuevamente pues todas las piezas, incluidas las torres, están prácticamente sin movimientos, o al menos sin movimientos activos. Tras estas jugadas se juega alfil G6 por parte de Ivanchuk, estando en una diagonal mucho más interesante y restringiendo todavía más casillas donde las piezas blancas pueden ir, ¿no? Es que es increíble. Es verdad que tras este movimiento del alfil se deja de controlar esta casilla solo por la dama, pero podría venir una de las torres, pero quizás tras alfil F5 nuevamente hay ataque por parte del alfil, y esta torre tendría que volver para atrás. El alfil, además, vamos a ver que va a venir en la partida a esta posición, por lo que aquí Gata Kamsky decide jugar alfil C1. De alguna manera, pues bueno, retira el alfil, controla B2, y tras estas jugadas torre F7.
H3, liberando la casilla de H2 para el caballo y así que pueda saltar quizás a G4 y tener un poquito más de fuerza en la posición. Como decimos, alfil F5 ya está por parte de Ivanchuk y tras estos movimientos caballo H2 y H5. Era quizás la única casilla que podía tener una de sus piezas de alguna manera, por decirlo así, decente. E Ivanchuk se la retira, ¿no? Se juega torre F2 y de alguna manera pues las piezas blancas empiezan a hacer movimientos de espera. Mientras tanto Ivanchuk va mejorando sus piezas, dobla torres en la columna F, caballo F1 volviendo, torre F6, caballo H2 yendo nuevamente y tras rey H8 se juega B3. Kamsky quizás debió esperar, con este movimiento debilita bastante sobre todo esta casilla de C3 que ha dejado de estar defendida. Esto lo entiende perfectamente Ivanchuk y retira su torre a C8. Hay ataque sobre un peón indefenso, alfil B2 para defenderlo, rey H7 quizás para retirar el rey de una primera fila y también de una casilla, negra, de la cual el alfil de B2 pues está en ellas. Caballo F1 de momento no puede hacer mucho más, como vemos doblando torres ahora hacia la columna C, torre FE2 y torre C7. Nuevamente el alfil antes estaba en F7, ahora está en F5, nada cambia, las torres no pueden controlar ni ir a ninguna de estas casillas de la columna E y tras estas jugadas se juega caballo H2, torre F C8 con doble ataque sobre este peón de C3, caballo F1 yendo y viniendo constantemente y aquí viene finalmente la ruptura por parte de Ivanchuk jugando B4. El tema es que se juega A por B4, podríamos pensar por un lado jugar C4, pero bueno, D por C4, B por C4 y ahora pues bueno, se puede capturar con la fuerza de ambas torres el peón de C4 o incluso, capturar en A3, peones doblados para las negras a puntito de coronar. Este alfil no puede capturar ya que está defendido por el alfil de D6 y en caso de retirar el alfil a A1 pues ahora las torres están entrando con todo y bueno, pues es que están perdidas, ¿no? En caso de ver otra línea muy rápidamente, si por ejemplo aquí C por B4, el tema es que aunque las blancas también generan incluso dos peones pasados, ya que la línea podría continuar primero con alfil C2, casi la dama sin movimientos, se puede retirar a A1 y ahora incluso capturar por parte de las negras A por B3. Como decimos, estos dos peones favorecen a las piezas blancas que están pasados, pero realmente no tienen muchos movimientos, ya que cuando se puede jugar a 4, el problema es este peón de B4 que siempre va a estar atacado por el alfil de casillas negras, ¿no? Por lo que, bueno, pues en esta línea también las piezas blancas están perdidas. Por lo tanto, volvemos a la partida en la que se decide capturar en B4 y A3 generando un peón pasado que puede ser capturado y es capturado por parte de Gata Kamsky. En caso de retirar el alfil a A1, pues incluso se puede capturar aquí en C3 siendo la jugada más fuerte y como vemos pues las piezas negras tienen suficiente ataque para ganar la partida. Tampoco vamos a entrar en todas las líneas, se juega no obstante alfil por A3 y tras toda esta peonada que tienen las blancas pues realmente no es para tanto. Torre por C3 entrando ya de lleno, dos peones pasados pero el problema es que están doblados y se juega rey H2. Tras estas jugadas, la partida continúa con torre A8, ataque sobre el alfil de A3, este se retira a B2 con ataque sobre la torre de C3 y tras torre de 3 atacando a la dama, la partida continúa con dama C1. Si colocamos la torre en D2, la idea de las negras podría ser alfil por B4, atacando a la torre, y si torre por D3, alfil por E1. El tema es que esta torre, vaya donde vaya, pues está atacada por un alfil o también por el segundo o incluso por el peón. Por lo tanto, si las blancas capturan alfil, cae la torre y si se intenta salvar esta torre, que además no puede, pues bueno, están ganando las negras, a fin de cuentas. Es por eso que no se juega torre D2, se juega dama C1 y tras estos movimientos la torre vuelve a C8 tocando nuevamente la dama. Ahora sí, Gata Kamsky decide colocar la torre en C2, torre por C2,
y tras dama por c2, aquí viene un movimiento que, bueno, es verdad que no era necesario, ¿no? Quizás para prevenir lo que podía venir y vamos a ver a continuación, pero tampoco funcionaría para las blancas, ya que se juega alfil g6, protegiendo un alfil que está junto al rey y también protegiendo el peón de h5. Como vemos, el alfil está perfectamente protegido y aquí podía haber jugado Ivanchuk perfectamente torre por f3. Hay ataque a la descubierta sobre la dama y si ésta se retira de 1, atacando a la torre junto con el peón, torre f2. Hay ataque sobre el alfil de b2 y quizás lo que tenía algo de respeto, por decirlo de alguna manera, era dama por h5. Viene con jaque, rey g8, pero como decimos tampoco hay mucho más progresión por parte de las blancas y las negras están ganando la partida. Por lo tanto, esto podía ser la continuación más fuerte, aunque opta, como decimos, con alfil g6, mantiene el alfil en la diagonal, existe este tipo de amenaza a la descubierta y se protege el peón de h5. Tras estos movimientos se juega dama f2, alfil por b4, ahora sí, con ataque sobre la torre, y tras esta retirarse a e5, casi sin casillas las piezas blancas, se juega torre d1. Tras estos movimientos se juega dama e2, atacando la torre de d1, torre b1 metiendo presión al alfil de b2 y tras torre g5 se juega dama c6. Por lo tanto, la idea es incorporar la dama c2 y hacer un doble a este alfil y aquí nuevamente pues Gata Kamsky haciendo movimientos torpes, ¿no? Vuelve con la torre a e5, dama c2, como decimos, se enfrentan las damas, doble aquí al alfil de b2 y tras estas jugadas primero torre por h5 con jaque. El tema es que si el alfil captura, pues puede caer la dama, por lo que aquí la partida continúa con rey g8, dama e6 con jaque y tras estas jugadas, pues única prácticamente para vivir alfil f7. Tras este movimiento, torre h8 jaque, se captura la torre, se pierde el alfil por parte de las negras, pero de alguna manera, bueno, pues no con la idea de prolongar la partida, sino que Gata Kamsky también buscando algún tipo de continuos, ¿no? Tras estas jugadas, la jugada más fuerte que hay no es capturar el alfil de C2, sino jugar dama c6. Ya que lo veremos ahora, si por ejemplo las negras hacen algún movimiento como dama por b2, también el caballo puede estar cayendo por parte de la torre, no pasa nada si se captura con la torre en b2, pero si dama por b2, el problema es que ahora sí que hay continuo. Tras estos movimientos, pues, ¿qué pueden hacer las negras, ¿no? Siempre va a existir un jaque y es perpetuo, por lo tanto serían tablas. Se juega, como digo, dama c6 y de esta manera pues se cubre la casilla de e8 y también en caso de que el jaque pueda venir en h5, pues la dama podría cubrir con h6. No obstante, la partida continúa con alfil c3 y Gata Kamsky pues buscando de donde no hay, pero con ideas fantásticas. Si ahora las negras capturan en c3, pues nuevamente estaríamos en una posición de tablas. Dama h5 con jaque, rey g8 y tras dama e8 no hay posibilidad de evitarlas, incluso que no lo he comentado antes trayendo el alfil a f8. Ya que tras este movimiento el jaque se da en e6, rey h8 y tras dama f5, pues la idea de las blancas es comenzar a dar jaques y bueno, pues son inevitables las tablas. Por lo tanto, tras esta jugada se captura con el alfil, ganando una pieza y aquí la partida continúa con dama f8 jaque, rey h7 y tras dama f5 y dar un nuevo jaque, dama g6 bloqueando y en esta posición, y además defendiendo su torre de b1, en esta posición Gata Kamsky decide abandonar. Como vemos, las piezas negras tienen pieza o torre de más y bueno, pues una posición ganadora. Yo creo que ahora dan muchísimas ganas de empezar a jugar este ataque o gambito marsal. Un saludo y hablamos. Chao.